Esta parashá tiene un tema fundamental que está en todas las leyes de esta parashá. Ese tema es la separación del pueblo de Israel de todos los pueblos de la tierra. Leí un libro escrito por un sabio inglés, Gibbon, y dice que el pueblo de Israel es el único pueblo que no se reunió, asimiló, se mezcló con ninguno de los otros pueblos del mundo. Y la pasión, el deseo de mantener la pureza de la emuná en Hashem fue tan grande que había una historia en la cual Calígula, el emperador de Roma, quiso poner una estatua de él en el templo, en el Bet HaMikdash. Y el pueblo de Israel prefirió la muerte a hacer la idolatría. Eso este escritor dice que es muy raro. Nunca vio un pueblo como este. Esta separación es importante y fundamental para mantener la Torá. La Torá es como un elemento muy puro, como un papel diáfano. Cualquier suciedad, cualquier objeto extraño, cualquier mancha arruinaría completamente el papel. El pueblo de Israel no puede permitir de ninguna forma mezclarse con otros pueblos porque esos pueblos van a influenciarlos y va a cambiar la dinámica del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver que ese tema está por toda esta parashá. Pero quiero hablar primero de la primera parte de la parashá, que dice Shoftim Beshotrim. Tendrás jueces y oficiales. Jueces son los jueces que legislan la ley, que dan la decisión del juez. Los oficiales, como los vigilantes, son los que los enforzan, los aplican y no permiten que las personas se rebelen contra la decisión del juez. Pero es importante. Dice, ¿para qué necesitamos jueces? Para que haya justicia en el mundo. El primer mensaje de la Torá es, si ustedes quieren estar en la tierra de Israel, si ustedes quieren vivir una vida como un pueblo feliz, hay una fórmula y una fórmula sola. ¿Y cuál es? Justicia, justicia perseguirás. Esta justicia es fundamental para el pueblo de Israel. Y es muy interesante que si ustedes ven la primera parte de la parashá, dice, no plantarás para ti un ídolo arbóreo en cualquier género de árbol cerca del altar de Hashem, tu Dios. Es muy interesante la obligación de mantener la justicia en la sociedad nuestra. Tiene el peligro de que de alguna forma podamos copiar elementos de otros pueblos y poco a poco empezar a asimilarnos. Esa versión que vemos de la idea de la idolatría. La idolatría y la justicia van juntos. Cuando una persona quiere vivir una vida justa, tiene que cumplir con la Torá, tiene que escuchar a los rabinos, tiene que aprender los principios fundamentales de la Torá para no hacer una justicia que pertenece a otros pueblos. Otros pueblos pueden tener la justicia muy diferente. El pueblo de Israel considera la justicia como una cosa muy especial y perfecta. Y por eso dice que la justicia de los jueces debe ser basada en la Torá y no en la imitación de otros pueblos. Entonces vemos aquí, empezando ya la Torá, como la Torá ya empieza a decirnos, ustedes tienen que ser separados, tienen que ser distintos, no pueden mezclarse con los otros pueblos. Y después empieza segundamente a decir la forma en la cual nosotros oramos a Hashem.
la forma en la cual nosotros servimos a Hashem en el templo, con el tipo de animales que vamos a dar como ofrendas, etcétera, etcétera. Todo esto pertenece a la separación del pueblo de Israel del resto del mundo. También ustedes van a ver que en esta parashá vemos otro aspecto importante. Los pueblos de Israel un día va a pedir que haya un rey en el pueblo. Antes no había rey, eran los profetas, los maestros. El maestro era la autoridad. El moré, el rabino, el profeta. Pero, evidentemente, hay necesidades, Santa, de vez en cuando, que haya un rey que tenga autoridad para poder hacer y aplicar las leyes. El rabino o el maestro puede ser muy bueno como para enseñarnos las cosas, pero si no tiene la capacidad, la autoridad de poder aplicar la ley, cada uno hace lo que quiere. Entonces necesitamos un rey que nos una para que la gente, los que hacen mal sean castigados, que haya justicia, etcétera, etcétera. Nuevamente, cuando hablamos de un rey, la Torah dice, si tú vas a decir cuando llegas a la tierra, yo queremos poner un rey como todos los otros pueblos alrededor nuestro, Dios dice, eso es malo. Ustedes tienen que tener un rey porque ustedes necesitan la estructura de un gobierno central que pueda ayudar a la unidad del pueblo, que pueda aplicar las leyes de forma correcta, pero no como imitación de los otros pueblos. Eso realmente contesta la pregunta, ¿por qué cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de Samuel, el profeta Samuel, pidió un rey, Samuel se enoja? ¿Y por qué se enoja? Porque está infeliz. La Torah dice acá, si tú quieres un rey, así vas a ser un rey. Y le explica cómo va a ser un rey. La respuesta es, ¿por qué se enojó Samuel? Porque el deseo de las personas en ese momento no fue crear un rey para organizar la sociedad mejor. Ellos quieren imitar a los otros pueblos, ser como los otros pueblos. Nuevamente el concepto, nosotros no podemos ser como los otros pueblos. No podemos imitarlos. No podemos querer hacer como ellos. Y toda la idea del rey, para que sea un rey judío, un rey especial, ¿qué tiene que hacer? Aparte, tiene que tener dinero, pero no mucho, tiene que mantener su corte. Puede casarse con muchas mujeres, esas razones, los reyes hacen esto, son razones emocionales, razones de alianzas con otros pueblos, sea por lo que sea, los reyes tenían muchas mujeres, harems de mujeres. Acá la Torah dice, no tenga muchas mujeres, no como los otros pueblos. Algunas mujeres sí. Poligamía era permitido para todo el mundo. Y el rey tenía el derecho de tener muchas mujeres también. Pero no exageradamente. Y no tiene que tener muchos caballos. Todas las leyes del rey demuestran que el rey judío tiene que ser un rey muy especial. Y tiene que mantener una actitud con la Torá que es muy unida. ¿Y cuál es una de las leyes del rey? Él tiene que escribir 2 libros de la Torá. Uno lo que tiene en su casa, toda la Torá. Y otro muy pequeñito, como miniatura, que lo lleva en su pecho, donde va. El rey recordaba siempre que él no es la autoridad máxima, que es solamente el elemento, el agente de implementar una ley que fue dada por Hashem. Entonces, ahí vemos claramente la idea de separarse de los otros pueblos. Pero claro que la parte más importante de separarse de los pueblos fueron las leyes de la conquista de Canaán. Nosotros sabemos que en la conquista de Canaán, nosotros teníamos que luchar con todos los pueblos de Canaán para conquistarlos. Y dice la Torá, si ustedes los dejan a ellos y no los conquistan, la influencia de ellos va a estar con ustedes y ustedes van a cambiar. Otra vez el mismo principio. No podemos asimilarnos.
no podemos estar muy cerca de los otros pueblos. Tenemos que tener cuidado de mantener esta pureza. Y esta separación, de paso, quiero hablar de que los cananitas, la Torah dice que no se puede permitir que ninguno viva. En la conquista hay que matar a todos los cananitas, porque si los dejan, ellos van a influenciarte a ti. Pero los rabinos dicen, eso es siempre y cuando el cananita siga siendo idólatra. Pero si el cananita quiere aceptar las leyes de Bnei Noach y quedarse en la tierra, está permitido. Entonces no era para matarlo, era para evitar que el pueblo de Israel perdiera la pureza y la separación que es necesaria para mantener la Torah en el mundo. Esta ley de mantener la separación ha causado en muchas personas que no son judías un concepto erróneo, como si nosotros odiamos a los no judíos. Y eso no es cierto. El judío, al contrario, si una persona quiere venir y estudiar la Torá y aprender, el judío tiene la obligación de enseñar a esa persona. Nosotros, la Torá habla muchas veces de los conversos, del prosélito. Que si nosotros no tenemos un prejuicio racial o nacional con respecto a las personas. Nosotros tenemos un pueblo universal. No hay, en el pueblo judío no hay, como hemos visto muchas veces, no hay una raza clara, como los alemanes o los suecos, uno puede reconocerlos. En el judío hay rubios, negros, blancos, de cabello derecho, de cabello enrulado. En el pueblo de Israel tenemos todas las razas del mundo. Hoy en día, Baruch Hashem, uno va a Israel especialmente, puede ver judíos que son negros de Etiopía, conversos, personas de Oriente, China, Corea, muchas personas. No se puede decir cuál es el judío hoy en día, como con parte racial. Quiere decir que tenemos una actitud de mucho amor por las personas como individuos, que si quieren venir a acercarse a nosotros, los aceptamos con amor. Lo que no queremos hacer es comprometer nuestra herencia. Si vienen a nosotros para aprender de la Torá, son bienvenidos. Pero si quieren venir a nosotros para enseñarnos cosas de ellos, para que nos mezclemos, que hagamos cosas de esa forma, eso está prohibido y eso la Torá lo insiste. Entonces ahora vemos claramente este concepto de lo cual hablé al principio. La Torá dice, en todas estas leyes, ustedes no son como los otros pueblos del mundo. La justicia de ustedes debe ser basada en la Torá y debe haber justicia en el mundo. No pueden imitar las costumbres de los paganos. Muy interesante, por ejemplo, uno de los aspectos, dos leyes que esta Torá habla, una de las leyes del árbol, la Asherá. La Asherá es un árbol sagrado. Muchos paganos a veces adoraban los árboles como ídolos. El árbol representa creación, representa la fuerza energía. Entonces, la Asherá, no podemos crear un árbol de esa forma. Tampoco podemos crear un altar de una roca sola. Muy interesante. Las rocas del altar deben ser muchas, pequeñas rocas. Los paganos, como vemos por ejemplo en la Kaaba de la Meca, ellos adoran a una piedra muy grande, la piedra principal. Nosotros no podemos tener eso. La idea del altar debe ser de forma humilde, varias piedras y tierra, no una piedra grande. Toda la idea del paganismo es para nosotros tenemos que imitar de cualquier forma sus formas. Entonces vemos nuevamente, el juez debe comportarse con una ley judía, no puede imitar a los otros.
El servicio de Hashem debe ser hecho de una forma muy específica judía y no como nosotros pueblos. No se debe imitar como ellos hacen. Y si hacen algo ellos, nosotros no lo hacemos más. Queremos tener un rey que sea diferente de los otros reyes. Un rey que esté sometido a la Torá, no como los reyes de la antigüedad, que eran la autoridad principal. Ellos eran la autoridad. No había ley sobre el rey. El rey era la ley. La Torá dice claramente, él debe tener la Torá arriba de él. Por eso debe llevar la Torá en su pecho todo el tiempo. Todo el tiempo que salía el rey de su palacio, llevaba la Torá con él. Mire qué importante esa función. Ahora, quiero referirme a dos pasajes muy lindos de esta parashá que quiero describirlos a ustedes. Uno es el concepto que aparece al principio. Tzedek, Tirtov. El capítulo 16, versículo 20. Justicia perseguirás. Muy interesante la traducción, dice la equidad. La justicia. ¿Por qué dice justicia dos veces? Debe ser suficiente decir justicia perseguirás. ¿Y por qué debe perseguirás? Haz justicia. ¿Qué quiere decir perseguir? Perseguir es algo que se escapa. Hay que buscarlo, correr atrás de él. ¿Por qué tenemos que perseguir la justicia? Porque nos dice, haz justicia. Y aquí vemos, los rabinos explican esto de una forma muy, muy linda. Y quiero comentarles. Este versículo es muy importante, muy citado por todo el mundo, y quiero explicarlo de forma correcta. Hemos hablado ya del asunto que la justicia es la garantía que vamos a tener de heredar la tierra de Israel. Si no hay justicia, el pueblo de Israel va a estar exilado en la tierra de Israel. Y así fue. Los profetas siempre dicen, cuando hubo injusticia, cuando hubo opresión de una persona sobre la otra, cuando el rico engañaba al pobre, cuando no había compasión, cuando tergiversaban la justicia por dinero, por coimas, este pueblo no pudo tener más el derecho a vivir en la tierra de Israel y fueron sacados de la tierra de Israel por esto, justamente, por la falta de justicia. ¿Qué importancia tiene la justicia social? La importancia de vivir una vida con justicia. Y los rabinos dicen que cuando Jerusalén va a ser reconstruida con justicia. Entonces la justicia es la fundación de nuestra vida en la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué dice la Torá Tzedek? Justicia perseguirás. Quiero mostrarles acá una historia muy linda de la Torá, del Talmud. En el Talmud dice, en el Tratado de Sanedrín, que hay uno de los rabinos, Resh Lakish, uno de los rabinos del Talmud, dice, escribió la Torá en otra parte que tienes que juzgar con justicia. Esto lo escribió en el libro de Levítico. ¿Por qué lo repite nuevamente acá? Y él dice, en Levítico la Torá nos está diciendo el juez debe conducirse con justicia. Debe ser honesto, debe mirar a los dos litigantes igual, no puede preferir uno al otro, no puede mostrar ningún favoritismo. Debe hacerlo con justicia. Pero acá, dice el rabino, se habla de otra situación. Situación donde hay una justicia engañada. ¿Qué quiere decir una justicia engañada? Muchas veces vemos que una persona, especialmente rica, puede tener unos abogados muy grandes, muy buenos, y pueden encontrar un tipo de evidencia tan fuerte que pueden hacer que una persona que sea acusada sufra y pierda. Ese caso no es porque en realidad la persona que pierde no tenía razón.
es porque el abogado del otro lado era muy vivo y pudo traer argumentos tan fuertes para el juez que el juez casi no tenía ninguna otra opción de decidir del lado del rico. Y aunque no era cierto, pero parecía bien, porque todas las leyes estaban ahí, estaba citando leyes, estaba hablando de una cosa lógica, y entonces el acusado era una persona que iba a sufrir. El juez no tenía otra opción. En ese caso, dice el Reish Lakish, si el juez siente en su corazón, tiene una sensibilidad, que algo está mal acá. Es cierto que el otro abogado presenta todas las cosas muy bien, pero él sospecha que acá algo, aunque no está visto por todo el mundo, él lo siente. Lo siente de una forma intangible. Ahí dice la Torá, no solamente sigas la justicia como objetiva, sino también investiga más, que hay otras partes de esta situación que pueden darte un sentido muy diferente de lo que quería dar el otro abogado. Por eso dice tzedek, tzedek. No solamente el primero tzedek, que está basado en la habilidad, la inteligencia de este abogado tan fuerte y tan poderoso, sino también ver si hay algunas cosas que están escondidas que no se ven. Él tiene que hacer ese esfuerzo de hacerlo. Tzedek, tzedek. Por eso dice perseguirlo, porque no se ve, está fuera de su control. Todo parece que beneficia al hombre rico que tiene un abogado muy fuerte, pero el juez siente que hay una injusticia, entonces la quiere perseguir para buscar realmente la justicia. Por eso dice la Torah, tzedek, tzedek. Entonces, por eso los dos versículos. En el libro de Levítico, cuando dice, haz justicia, eso es en un caso donde el juez es un caso normal y regular, donde hay dos litigantes y el juez tiene que hacer una justicia verdadera y no engañar a nadie. Pero en este caso, la Torah está hablando de otro caso. No es del juez no quiere hacer justicia, no. Él quiere hacer justicia y lo quiere hacer bien, pero él siente que la presentación de la evidencia, por un lado, fue de una forma engañada y falsa. Especialmente hoy en día podemos ver muchas personas que tienen mucho dinero pueden encontrar muchos abogados y presentar un caso muy grande, pueden meter a una persona en la cárcel simplemente porque tienen las capacidades de hacerlo. Por eso dice la Torá, el juez debe tener sensibilidad y ver lo que está pasando detrás de este caso. Pero hay otra parte que los rabinos dicen. Tzedek, tzedek tirdo, quiere decir, a veces la justicia no es justa. ¿Cómo puede ser? Uno a veces hace una decisión que es cierto, objetivamente, puede ser que una persona gana y la otra pierde. Pero quizá el que pierde no tenía que perder tanto. Tenía que haber un tipo de compromiso, lo que se llama en hebreo peshará. Muchas veces, cuando un juez tiene un caso donde hay dos personas peleando una con la otra, darle toda la razón a una y sacarle toda la razón a la otra no parecería justo tampoco. Es cierto que una persona tiene el derecho de él vino primero, pero el otro va a perder mucho. ¿Entienden? Entonces, a veces el compromiso, el no dar todo a un lado y sacarle todo de al otro, está mal. Esto no es justicia. Entonces, cuando dice tzedek, tzedek, justicia, justicia perseguirás, tienes que mirar si es posible, que a veces se puede hacer un compromiso. La Torah, los rabinos del Talmud hablan de una cosa muy interesante. Digamos que dos barcos llegan al mismo punto del río, muy, muy estrecho. Si los dos pasan juntos, los dos se van a hundir, porque no hay suficiente espacio.
Si uno pasa primero y el otro pasa después, los dos pueden pasar. La pregunta es, ¿cuál va a pasar primero? ¿Cuál sería? La justicia sería, bueno, el que vino primero. Pero puede ser que hay una persona que está muy lejos de su destinación. El barco tiene mucho para ir. El otro barco tiene unos minutos para llegar a su puerto. ¿Cuál quiere que pase primero? Dice la Torá, dicen los rabinos, el que va a ir más lejos. Otro ejemplo, porque el que me está cerca no le molesta unos minutos más. El otro tiene mucho para ir. Dos camellos van a un punto de una montaña, en un camino muy estrecho. Los dos si los dos caminan juntos, los dos se van a caer. Uno va detrás del otro, los dos pueden subir y sin problemas. El primero que llega, había un camello que tenía una carga, estaba llevando algo. El otro estaba vacío, iba a buscar algo. Los rabinos dicen, el que tiene carga tiene que pasar primero. Esto no es una decisión objetiva, porque es posible que el que vino primero fue el que era vacío. Pero el juez tiene que tener una sensibilidad de hacer una ley que corresponda a una justicia. Y la justicia en este caso sería darle preferencia al camello que está cargado con carga y no al camello que está vacío. Entonces vemos aquí, o al barco que está lejos, que tiene mucho para ir, antes del barco que está muy cerca de su destinación. Estos detalles de cómo un juez decide demuestra que en realidad tenemos que tener mucha sensibilidad cuando hablamos de lo que es correcto. Lo que es correcto, lo que debe hacerse. El que pide que la justicia sea de una forma sin sensibilidad, sin considerar nada más, está pidiendo una crueldad. La Torá quiere decir no. La justicia es que haya bienestar para todo el mundo. El camello que vino primero no tenía carga. El otro vino inmediatamente después. Casi, llegaron juntos. El juez debe decir, no es suficiente que el primero venga primero. Dice, el que tiene más carga tiene que pasar primero, aunque venga segundo. Ese es el tipo de justicia, por eso es la justicia. No solamente la justicia simple, pero justicia considerada. Y quiero hoy terminar con un aspecto de esta parashá muy interesante con respecto a los jueces. Estamos hablando de la justicia. Dice la Torá que cuando alguien presenta una evidencia en la corte, la evidencia debe ser presentada por dos testigos. Es decir, si un testigo viene y dice esta persona mató a alguien, no es suficiente para condenar a la persona, porque necesitamos dos testigos. La Torá dice, de acuerdo, según el testimonio de dos testigos o de tres testigos, será ejecutado el condenado a muerte. No será ejecutado por el testimonio de un testigo solo. Por eso aprendemos un principio muy importante en la Torá, en nuestra halajá, que todo lo que pertenece a aspectos de crímenes o de cosas que tengan un tipo de penalidad para una de las personas, o sea un crimen penal de muerte, o sea un crimen que debe pagarse con dinero, un robo. En todo caso, el acusado no puede ser condenado si el testimonio viene de una persona sola. El testimonio debe venir de dos personas, por lo menos. Puede venir de tres también, puede venir de cuatro, pero no uno. Los rabinos preguntan algo muy interesante. La Torá dice, ¿de dos testigos o tres testigos debe haber por lo menos? Los rabinos, en su inteligencia, preguntan, si dos testigos es suficiente, por supuesto que tres testigos es más que suficiente.
La Torá no tiene que explicarnos por qué 3 testigos, ¿no es cierto? Si 2 testigos es suficiente, 3 testigos es mucho mejor todavía. ¿Para qué dice la Torá 2 testigos o 3 testigos? Pero a mí nos explica que acá la Torá nos enseña algo muy importante. Digamos que 2 testigos vienen a atestiguar que una persona hizo un crimen. Y están de acuerdo que pasó en este día, a esta hora, pero de pronto una de las personas no recuerda bien lo que vio. Uno sí lo dice y el otro no. En ese caso, el testimonio de los dos debe ser exactamente idéntico. Si hay diferencias entre el testimonio del uno y del otro, ninguna testimonio se acepta. Entonces los rabinos dicen, así que cuando hay 2 testigos, si los testigos no están de acuerdo completamente el uno con el otro, nosotros descartamos todo el testimonio. Igualmente, cuando hay 3 testigos o 4 testigos o 1000 testigos, si uno de los testigos no está de acuerdo con el resto, todo el testimonio de todos se pierde. Es decir, digamos 3 testigos vienen, 2 testigos están de acuerdo uno con el otro, uno está en desacuerdo. Uno puede decir, bueno, hay 2 testigos que están de acuerdo uno con el otro, si es suficiente. La Torá dice no. Cuando vienen los 3 juntos, los 3 deben decir lo mismo. Entonces, vinieron 3, vinieron 1000. Si todos deben estar de acuerdo con lo que están diciendo. Por eso dice la Torá 2 o 3 testigos. Pero acá quiero contarles una parte muy interesante que lo explica el Or HaHaim con respecto a esta palabra. Recuerden lo que dije. De acuerdo al testimonio de 2 testigos o 3 testigos, será puesto a muerte el muerto. Acá en la traducción en español dice el condenado a muerte. Pero la Torá no dice el condenado a muerte, la Torá dice el muerto. ¿Cómo el muerto? Si no se murió todavía. ¿Por qué lo llaman el muerto? El Or HaHaim explica de una forma muy linda que hablando del hombre muerto, la Torá nos está indicando un fenómeno muy importante, una lección importante que tenemos que aprender. Escuchen bien, porque esto es una insight precioso de este rabino Or HaHaim. ¿Recuerdan? Or HaHaim es el rabino Haim Ben Attar, que vivió en Marruecos en el siglo XVIII, escribió un libro muy importante de comentarios sobre la Torá, y en este caso dice así, es posible que una persona hizo un crimen, pero no había 2 testigos que lo vieron, entonces no se lo puede matarlo, no se puede poner la muerte. Acá vemos un poco algo que parece injusto. El hombre mató a alguien, porque la parte técnica no pudieron encontrar el modo de condenarlo. El hombre se va libre, vive una vida tranquila, aunque era un criminal. La Torá dice, recuerden, este hombre en las leyes del hombre, en las cortes humanas, sale libre. En la corte de Hashem, el hombre está muerto. De alguna forma, aunque parece que el juez no pudo castigarlo, Dios se va a ocupar de hacer que esa persona sufra de alguna forma correcta. Va a morir de alguna forma. Está muerto. Entonces, Or HaHaim dice, muchas personas dicen, a veces la justicia no es justa. Hay personas que pierden dinero que no es correcto, o alguien le robó. No se preocupen. Dios maneja el mundo. Y que una persona pierde dinero con una persona, es cierto, el injusto se llevó el dinero, pero un día esta persona que ganó el dinero de modo deshonesto va a perderlo, va a hacer una inversión, lo va a perder todo. Y al revés, el otro, el que perdió el dinero, de alguna forma va a recobrar el dinero de alguna inversión buena que va a hacer. Dios arregla que la justicia, que el ser humano, el juez lo puede hacer, él mismo lo va a hacer. Entonces, la justicia humana, el juzgado humano no son absolutas. Y el error de un juez no constituye una negación de la justicia. Pues Dios puede castigar al que hizo mal de muchas maneras, en casos monetarios, en casos criminales. Como decimos, Dios puede hacer que alguien gane dinero
de una forma que no podía saber de dónde viene. Ese es el premio que Dios le dio, porque de alguna forma lo perdió con un juez o con una justicia. Por eso dice la Torá, el muerto, aunque no estamos muertos hoy, estamos muertos nosotros. Eso es la justicia que Dios hace. Y quiero terminar hablando de una cosa muy linda, dice un rabino hasídico, Rabbi Puna. La palabra tzedek, tzedek, justicia, justicia perseguirás. Dice, para seguir la justicia tienes que tomarlo también con medios que son de justicia. No puedes perseguir la justicia con medios que son injustos. Hoy vemos en nuestro país, lamentablemente, muchas personas que quieren la justicia. Pero ¿cómo hacen la justicia? Haciendo demostraciones, rompiendo casas, rompiendo negocios, haciendo violencia. Eso no es la forma de encontrar justicia. La justicia también debe ser lograda y buscada por medios justos. Entonces la justicia perseguirá, quiere decir justicia con justicia perseguirás. Una palabra muy linda. Y ahora vamos a resumir. Toda la parashá entonces, hablando de la justicia, habla de la importancia de la justicia para el pueblo de Israel, que la fórmula para su sobrevivencia y su felicidad. Cuando no hay justicia en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a estar fuera de la guerra. La justicia es fundamental, una sociedad justa, una sociedad honesta, una sociedad donde el poderoso no tiene poder para sacar algo al débil, los jueces trabajan de una forma correcta, protegiendo a todo el mundo. Eso es la base de una sociedad perfecta. Una sociedad no solamente que trabaja con leyes, pero que trabaja con leyes que son honestas también. Quiero recordarles que los rabinos comparan al imperio romano con un cerdo. ¿Y por qué la diferencia? ¿Cuál es el significado? El cerdo es el único animal mamal que no tiene, no digiere por muchos estómagos. Pero es el único animal no kasher que tiene las pezuñas partidas. Y muy interesantemente, el cerdo cuando se sienta, generalmente está con las patas para adelante, como mostrando, miren ustedes, yo acá tengo las pezuñas partidas, yo soy kasher. Pero adentro era malo, adentro era no kasher, engañando. ¿Por qué los rabinos compararon a Roma con el cerdo? Porque Roma tenía, es la civilización más, la única civilización comparada con el pueblo de Israel es la civilización romana, porque ellos crearon un código penal. Un código penal que existe hoy en día todavía. Las bases de la legalidad, todo el mundo occidental, viene del código penal de Roma. Roma tenía muchos abogados, muchos filósofos de jurisprudencia. Ellos crearon la ley, la justicia. Los rabinos se dieron cuenta, esa justicia era una justicia solamente de afuera. Parecía justicia, pero adentro tiene una corrupción fundamental, donde el juez podía decidir ciertas cosas que parecen justas, pero realmente son injustas. Como dije anteriormente, el pobre que no tiene un buen abogado puede perder. Esto no es justicia. Esta es la justicia del cerdo, del que parece justo, pero que no es. Por eso los rabinos querían una justicia que sea profundamente y especialmente y real de adentro también. Y el segundo punto, lo hablamos hoy, es el punto fundamental que el pueblo de Israel debe estar separado de todos los pueblos del mundo. No porque odiamos a la gente, Shalom, aceptamos cualquier persona, pero porque no permitimos que haya un tipo de conexión, de influencia de los otros pueblos sobre nosotros. Por eso que tenemos que separarnos de los cananitas, por eso tenemos que hacer nuestros servicios de forma diferente, todo para mantener esta pureza del pueblo de Israel. Y esto es quizá una de las cosas más importantes
para cualquier persona que quiere venir al pueblo de Israel, tienen que entender que no pueden venir a medias. Si bien el pueblo de Israel tiene que meterse de adentro como un pueblo diferente, dejar de lado, atrás, todas sus enseñanzas anteriores y empezar a aprender Torah para ver el aspecto de la Torah correctos y no basados en otro aspecto intelectual anterior. Por eso es tan importante siempre estudiar la Torah, porque la Torah nos dice una verdad muy profunda. Por eso la explicación que le di hoy, que a veces la justicia verdadera es el compromiso. En algunos casos, cuando dos camellos vienen al camino juntos, tenemos que pensar cuál tiene que pasar primero. No es suficiente ver solamente quién vino primero. Uno que parece más justo que el otro. Y si lo hacemos parar a uno que no está cargado y dejamos al que está cargado atrás, esto es injusticia. Y así terminamos entonces esta gran parashá de Shoftim, de Shoftim, que aprendemos la fundación del pueblo de Israel, su separación de todo el mundo, su deseo de mantener una filosofía correcta e pura completamente, sin ninguna influencia de los otros pueblos, y también una determinación, porque eso es importante, por miles de años, de nunca perder ese aspecto de la separación. Increíble. Por 3.000 años, el pueblo de Israel se ha comportado de una forma completamente diferente de los otros pueblos y no permite la mezcla. Por eso nosotros no permitimos el casamiento mixto, no permitimos seguir leyes o costumbres, pero no judíos cuando a veces no es posible, no porque no los queremos, sino que tenemos miedo que esto no va a influenciar a nosotros. Nuestro propósito en el mundo es enseñar la Torah a todo el mundo, no al revés, no perder la Torah porque las otras personas quieren hacerlo. Con esto terminamos esta linda parashá y quiero darles una gran bienvenida a todos.